de octubre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Richard Martínez, el ministro de Economía y Finanzas. Vamos a hablar sobre el proyecto de ley Trole, causa controversia en diferentes sectores sociales, económicos, igualmente en la Asamblea donde se votará separadamente los diferentes tramos de este proyecto. Nadie quiere pagar la factura de la crisis heredada y todos esperan algo del gobierno. Lo vamos a analizar. También estará con nosotros Pablo Zambrano, el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, con las observaciones a las reformas del régimen tributario que busca compensaciones por no eliminar el subsidio a los combustibles, ni reducir la masa salarial, ni el gasto público, ni reperfilar la deuda, pero todo se paga con tributos. Lo conversamos también. Y además estará Rosa Matilde Guerrero, la asesora de la Superintendencia de Bancos y experta en finanzas internacionales. El proyecto de urgencia económica busca afianzar los sistemas monetario y crediticio, pero se ha prescindido de las sugerencias de la Superintendencia de Bancos, que debe controlar a las entidades ejecutoras de esas políticas. En la Asamblea decíamos que las críticas al informe para primer debate del proyecto de ley de urgencia económica llegan de todos los sectores. El correísmo, el Partido Social Cristiano coinciden en que el proyecto de ley debe ser archivado. El primer debate en el Pleno está convocado para hoy. El informe, recordemos que no recomienda algo específico, está totalmente abierto a las sugerencias y resume las 42 comparecencias que se hicieron en la comisión. No hay buenos augurios para el debate de este jueves de la ley económica enviada por el gobierno. En el Partido Social Cristiano la postura parece estar clara. Esa norma la consideran inconstitucional y el informe con fallas. Por eso creen que el proyecto debe ser archivado. ¿Cuál es la clara intención del gobierno? Tratar de confundir entre uno y otro artículo, que la Asamblea apruebe cualquier cosa y vía veto volver a imponer el proyecto original. Dicen que el archivo podría mocionarse en el segundo debate, pero en el correísmo, que también va por esa opción, lo podrían proponer en la misma sesión de este jueves. Se podría presentar una moción de archivo en el primer debate. Esperemos que haya conciencia en la mayoría de los asambleístas. En Creo y en la bancada de Acción Democrática VADI no creen en el archivo. Ven como positivas la eliminación del anticipo al impuesto a la renta y la reducción del impuesto a la salida de divisas, entre otros. Pero no quieren más tributos. Nosotros no queremos hacer el juego, en este caso de archivar, de no debatir, porque tenemos apenas 30 días. Hay que separar lo que está bien y hay que separar de pronto las cosas que causan conflicto en este momento, como el tema de algunos impuestos. En el propio oficialismo hay dudas. Todavía tenemos que seguir analizando, a lo mejor no tanto que no nos hayan convencido, sino que busquemos los argumentos claros. Para el archivo se necesitan 70 votos, igual que para aprobar el proyecto. Si no se consiguen esos votos para ninguna de las opciones hasta el segundo debate, la norma regiría sin cambios por Ministerio de la Ley. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buen día. Buenos días a todos. El gobierno heredó una severa crisis fiscal, fruto del despilfarro y el latrocinio. Abrió un amplio diálogo con sectores políticos, empresariales y sociales, que después de la tiranía ofrecen su apoyo, pero todos a cambio de algo. El despilfarro, en consecuencia, no para y nadie quiere pagar la factura, por lo que endeudarse es la tabla de salvación. Pero esa deuda, la nueva y la vieja, hay que pagarla. El gobierno entonces propone una ley Trole de urgencia económica de 400 artículos, muy controvertida. Richard Martínez, ministro de Economía, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, un saludo a la audiencia. El informe de minoría para el primer debate del asambleísta Ronfle del PSC y la Comisión del Régimen Económico y Tributario refleja esa realidad de controversia. Aquí lo que dijo Henry Ronfle.
Tuvimos que presentar un informe de minoría, más allá que en este momento la conclusión del informe de minoría, teniendo muchas cosas negativas y pocas cosas positivas, lo mejor es archivar. Como esto no puede pasar por ningún motivo por el Ministerio de la Ley, porque es un proyecto desastroso como lo presentó el gobierno tal cual, lo que hemos hecho es presentar este informe que en este momento concluye eso, para que pueda ser tratado algo en el Pleno en caso no se rectifique el día de hoy y se retiren esos anexos que nunca estuvieron ahí presentes. El asambleísta Henry Kronfeld fue su antecesor en la presidencia del Comité Empresarial, pero el proyecto es del gobierno, no del Comité Empresarial, y solo calza por partes a cada sector, a cada uno calza lo que le gusta. Es difícil complacer a todos. Se votará por bloques el proyecto para asegurar la mayoría móvil en cada tramo. Muchas gracias, Alfredo. Mire, nosotros como Gobierno Nacional creemos que es momento de quitar varios mitos. Para eso he venido el día de hoy, porque se le trata de posicionar a la ciudadanía muchos mitos, y también que es un momento de llamado a la reflexión. La nota señalaba claramente que el Partido Social Cristiano y el correísmo piden el archivo del proyecto de ley. Nosotros creemos que el país tiene que debatir lo suficiente para hacer las correcciones que se estimen conveniente para perfeccionar el proyecto de ley y para salvaguardar las cosas positivas del mismo. Pero nos parece que es un error solicitar el proyecto de ley, que se archive el proyecto de ley, porque se van a quedar por fuera muchas cosas positivas. La nota señalaba que tanto Partido Social Cristiano como el correísmo han solicitado el archivo del proyecto de ley, y nosotros les invitamos a dialogar, les invitamos a encontrar esas posiciones de un justo medio, donde no se puede satisfacer completamente solamente a un sector. Uno de los primeros mitos es que esta reforma afecta al pueblo. Y yo me pregunto si es que aquellas personas que se van a ver beneficiadas de la reforma, que son efectivamente de la clase popular, 8.000, 9.000 personas que van a tener la posibilidad de condonar sus intereses de créditos educativos porque no los pueden pagar, o cientos de miles de personas que están afectadas por la diabetes porque les reducimos el costo de los insumos a los que tienen acceso, se van a quedar sin el beneficio porque se pide el archivo del proyecto de ley. Se dice que se afecta al pueblo en la generalidad. Fíjese, nosotros hemos recibido durante estos días muchos llamados de apoyo también y muchas solicitudes para que no suceda esto, que no se archive el proyecto de ley porque hay amplios beneficios, pero muchos llamados de apoyo de empresarios medianos, grandes, de personas que están en el tramo más alto de ingresos netos de más de $100.000 diciendo, yo sí estoy dispuesto a contribuir. Evidentemente, esto tiene que ser complementario con los esfuerzos que hace el Estado, y eso ya se va a ver en el presupuesto general del Estado, y también con los esfuerzos que nosotros tengamos que promover para facilitar la protección social y ampliar la base de protección social. Vamos a los números, Alfredo. Las personas que tienen ingresos netos por más de $100.000 al año son 10.500 contribuyentes según los datos del Servicio de Rentas Internas. Esas personas tienen un ingreso bruto anual de 654.000. No olvidemos que la norma aplica para los ingresos netos. Vamos al tramo de las personas que tienen ingresos netos entre 100.000 y 200.000. El promedio de ingresos netos es de $131.000 y el ingreso bruto anual es de $474.000. En síntesis, el efecto sobre el ingreso, es decir, aquello que ya no se pueden deducir de gastos personales y que va a estar grabado con impuesto a la renta, que en promedio son cerca de $3.500, tiene un efecto en el ingreso neto de 1,6% en promedio para ese rango y tiene un efecto de 0,5% en el ingreso bruto, que insisto, para el rango de las personas que tienen más de $100.000 de ingreso neto, neto, otra parte también es el de Estado $400.000. se escuda, digamos, en que los gastos son para educación, salud y seguridad, pero generalmente estos ahorros que tienen las personas en relación de dependencia que ganan un rango más alto de ingresos es para atender gastos de la familia, de salud, seguridad y educación.
Sin duda, Alfredo, pero también están vestimentas y siempre esos gastos están atados a un consumo privado. Estamos, en este caso, evitando un sacrificio adicional de recursos del Estado para que todos podamos contribuir. E insisto, esto tiene que venir acompañado de un esfuerzo del sector público, por supuesto, y ya se lo va a ver reflejado en el presupuesto general del Estado. El segundo precisamente mito, la propuesta presupuestaria que hoy entregará a la Asamblea, ¿reflejará la focalización del subsidio a los combustibles o simplemente su no eliminación? Va a reflejar, Alfredo, varias cosas positivas. Primero, una mayor optimización en los gastos corrientes. Segundo, un objetivo de focalización para el año 2020. Y tercero, un gasto de inversión que dé mayor cobertura a las personas más pobres y que nos permita reactivar la economía. Eso es lo que va a reflejar el día de hoy. Al final del día vamos a dar una rueda de prensa para presentar la reforma tributaria. Permítame regresar, si es tan amable, al tema de los mitos que se han creado, que la reforma afecta al pueblo. En el caso de las empresas y que se afecta a la competitividad también se señala. En el caso de las empresas estamos solicitando una contribución adicional a las empresas que facturan más de $1 millón por un valor que totaliza 177 millones de recaudación. Esos 177 millones de dólares, si los comparamos con el total de ingresos de esas empresas, que son 133.000 millones de dólares de ingresos, 177 millones de dólares de recaudación frente a 133.000 millones de ingresos gravables. Estamos hablando del 0,13% del porcentaje entre esa recaudación y el ingreso. Una empresa que tiene ingresos por $1 millón va a pagar $1.000. Una empresa que tiene ingresos por $5 millones va a pagar $5.000. Nosotros creemos que esto no va a tener un efecto en la competitividad. Muchos empresarios también nos han llamado y nos han escrito diciendo, mira, el ejemplo chileno es clave. Los empresarios hoy hacen un llamado a contribuir tributariamente para solucionar un problema estructural. No es un problema solamente de los empresarios, no es un problema del gobierno, es un problema de la sociedad en su conjunto que nos llama hoy a corregir un déficit para evitar que la factura más adelante sea trasladada a las siguientes generaciones. El esfuerzo es desde el Estado, desde el gobierno, el esfuerzo también de las personas que más tienen en un acto de corresponsabilidad y solidaridad con los más pobres. El proyecto urgente propone la repatriación de capitales, pero se critica la forma en que se lo hace para que esta repatriación no sea de capitales golondrinas, como afirma el asambleísta Pavel Muñoz. Debe ligarse a inversiones y eliminar el tributo de la repatriación, porque hasta el momento tampoco funcionan las medidas ya dictadas antes de estímulos tributarios y de asociaciones público-privadas. Incluso lo hizo primeramente Correa. Nosotros lo que no queremos, Alfredo, lo que no queremos es que los dineros de los ecuatorianos estén generando riqueza en el exterior, pudiendo generar prosperidad en el Ecuador. Y por eso es que estamos creando este mecanismo y este incentivo para garantizar que esos recursos lleguen al país para generar reactivación económica. Pero una cosa es estar en desacuerdo con esa posibilidad, otra cosa es tener reparos y finalmente una posición política que ha adoptado el correísmo de solicitar el archivo. Entonces, si es que tienen una preocupación al respecto, planteen una alternativa. Hay muchas cosas en las que ya hemos recogido las observaciones de la propia comisión. Por ejemplo, el tema de los bienes inmuebles que ha causado preocupación en las expectativas de los agentes económicos del sector de la construcción, se va a eliminar. Eso plantea la comisión y nosotros lo vamos a acoger. Hay ciertos temas relacionados con el Banco Central, por ejemplo, el problema de las compras públicas o el tema de la remoción de los directores del Banco Central. También hemos manifestado a la Asamblea en la comisión, en el debate, que lo vamos a modificar en conjunto. Son cosas que nosotros estamos abiertos a revisar, pero sobre un diálogo sensato, sobre un diálogo constructivo. Se ha dicho también que la reforma, pero el proyecto va a afectar a la competitividad. Digamos, propone también reformas al sistema legal de competencias del Banco Central, que hizo de prestamista del gobierno con el dinero ajeno de bancos y gobiernos autónomos. Por eso el proyecto es voluminoso.
Ahora, ¿qué otras reformas fundamentales propone para el equilibrio fiscal esta parte del proyecto que es prácticamente desconocida? Por supuesto, Alfredo, usted ha señalado algo muy importante, hago un paréntesis aquí. Una cosa es hacer lo correcto y otra cosa es lo que genere aplauso seguramente en cierta parte de la oposición política. Lo correcto, Alfredo, lo correcto es evitar que el balance del Banco Central se siga expandiendo para financiar el déficit fiscal. Eso es lo que sucedió hace muchos años. Lo correcto frente a lo fácil hubiese sido mantener ese esquema, mantener ese sistema y seguir debilitando las reservas internacionales del Ecuador para trasladarlas al financiamiento del déficit del Estado. El proyecto de ley propone lo contrario, cortar de raíz ese problema para garantizar que las finanzas sean sostenibles. Se ha dicho también otro mito, Alfredo, que el proyecto de ley afecta a la competitividad, efectivamente, pero solamente quiero hacer un recuento. Se elimina el anticipo de impuesto a la renta, se elimina la obligatoriedad de retención en la fuente para 100.000 personas, se elimina también un impuesto perverso que tenía el sector bananero, se crea un incentivo para los exportadores a través de devolución automática de impuestos, se crea un régimen simplificado para los microempresarios y se garantizan amplios beneficios para personas que hoy tienen complicaciones, porque no pueden pagar sus créditos educativos, que tienen complicaciones porque el acceso a dispositivos médicos para ciertas enfermedades como las diabetes son caros y tenemos que reducirlos, y esto permite que las personas se beneficien del proyecto de ley. Hacemos un llamado, y con esto cierro, Alfredo, a un diálogo sensato, a un diálogo técnico y a un diálogo constructivo en función de las circunstancias que vive el país. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Nos vamos a una pausa y al volver conversaremos con Pablo Zambrano, el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, con los cuestionamientos en cambio a las reformas al régimen tributario que parten de la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, pero crea también una normativa que desestimula, que recauda, está en contra del sector productivo. No, lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. 7:23, Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Stephanie. Un gusto estar acá en Ecoavisa con la audiencia de ustedes. Buenos días. Vamos revisando en términos de impacto económico algunos de los temas que está incluyendo el proyecto. Ya escuchábamos al ministro referirse a los puntos que consideran son positivos y necesarios para combatir un déficit fiscal, pero ustedes han presentado críticas a algunos de esos puntos. Uno, la reforma que suprime algunas de las exenciones de pago de impuesto a la renta. Antes estaban expuestos los dividendos y las utilidades distribuidas en favor de sociedades extranjeras o personas naturales no residentes. Ahora plantean eliminar esa exención, terminan ahuyentando la inversión extranjera, ¿o cuál es el impacto? Bueno, yo creo que es muy importante, Stephanie, señalar cuál es el rol del sector productivo, del sector privado en el país. En efecto, nosotros como empresarios, ¿qué ofrecemos al país? Ofrecemos inversiones, ofrecemos empleo y ofrecemos desarrollo y bienestar. La propuesta que tenemos siempre desde el sector privado es trabajemos juntos por el Ecuador. Y esto creo que es algo fundamental. El país ha atravesado una situación muy crítica a lo largo de los 12 días del paro. Y esta situación, ¿qué nos deja o qué lecciones nos deja? Nos deja ante todo una fractura social, nos deja también una fractura política. Y si a esto le añadimos el tema económico, entonces vemos que la situación es muy compleja. Por eso el primer mensaje muy claro que quiero dejar a nombre del sector empresarial es que estamos comprometidos con el Ecuador. Vamos un poco a los antecedentes. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la economía nacional y con las ventas? Ok, pero vamos por tiempo, Pablo, si me permite, analizando algunos de los puntos, porque en el programa hemos revisado algunos, entonces tenemos previsto plantear algunas de las observaciones que ustedes concretamente han hecho. Entonces, refirámonos al primer tema que yo le consultaba. Muy bien. Mire, el primer tema que usted me consultaba, acá está la tasa efectiva en la cual se establecería el impuesto a la renta para los dividendos pagados a personas no residentes. Una tasa efectiva del 42,62%. La crítica que nosotros hemos hecho frente a este tema
en la Asamblea Nacional ha sido que si se expidió una ley de fomento productivo el año anterior con el objetivo de atraer inversión extranjera, no podemos dar un mensaje negativo a la comunidad internacional y a los mismos, digámoslo así, inversionistas nacionales que legítimamente pueden transferir sus dividendos al exterior. ¿Qué es lo que proponemos frente a este tema? Que se elimine ese impuesto y que se mantengan las reglas tal cual como estaban. Otro tema que también es muy importante. Pero planteaban en ese caso que si se va a aumentar la carga tributaria en la distribución sea solo a la realizada a paraísos fiscales. Las reglas tributarias en el Ecuador establecen que si es que una persona se encuentra domiciliada en un lugar que tenga mejores beneficios tributarios, ya no se utiliza la palabra paraíso fiscal, pero mejores beneficios tributarios, entonces tendrá que pagar la tarifa más alta. Nosotros lo que consideramos es que el Ecuador requiere de capitales frescos, de inversión, por ejemplo, en las distintas áreas que se requieren en el Ecuador, como son los recursos naturales, el tema de la minería, el tema del petróleo, el tema de la misma manufactura, el turismo, entre otras, deben ser beneficiadas de esas inversiones y no sancionadas, y eso es lo que nosotros hemos puesto en la mesa de discusión en la Asamblea Nacional. También hay cambios para las empresas que podían deducir por la capitalización de utilidades. ¿Qué quieren cambiar? ¿Qué impacto tendría para las empresas? ¿Qué significa, y expliquemos un poco a la ciudadanía, una capitalización de utilidades? Significa que el empresario, en vez de recibir su dividendo, como legítimamente lo puede hacer, vuelve a reinvertir eso en la empresa. ¿Y qué efecto causa esto? Causa un efecto muy importante. En primer lugar, la generación de empleo. En segundo lugar, puedes tú comprar materiales y equipos que mejoren tu productividad y tu competitividad. Entonces, el hecho en que sancionamos, digámoslo así, tributariamente esta acción, sin duda es un desincentivo. ¿Qué pedimos desde el sector productivo, desde el sector industrial, desde el sector del comercio? Lo que pedimos es que nos pongan reglas claras y que nos permitan trabajar. Repito y ratifico, el sector productivo nacional está convencido de que la única manera de sacar al Ecuador es trabajando. Por eso es que hay que plantearse una pregunta. Señores, miembros de la Asamblea Nacional, que en este momento está en sus manos esta ley tributaria. Esta ley es perfectible, hagan las correcciones necesarias y podamos sacar adelante al Ecuador todos juntos trabajando. Entonces sí hay que hacer algunos ajustes. Un tema que es muy importante, Stephanie, es que conceptualmente se reduce a 2.5% el impuesto de salida de divisas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se elimina la posibilidad de que el sector productivo obtenga un crédito tributario. Esto podría generar una afectación de más de 230 millones de dólares. ¿Qué es lo que solicitamos entonces acá? Que no se reduzca el ISD, pero que tampoco se elimine ese crédito tributario. Porque por un lado, dices, bueno, conceptualmente está bien. Podría ser peor. Ahora, sobre el impuesto único Exacto. y temporal a las empresas, lo que se fija por unos 3 años. Alberto Acosta estuvo con nosotros esta semana, nos decía que tampoco ve como una solución el proyecto que plantea el gobierno, pero, por ejemplo, porque lo que respecta a las empresas se podría recaudar mucho más. Escuchemos algo de lo que nos dijo. Una medida que plantea el gobierno, que es gravar en el 0.2% a la facturación de más de 10 millones de dólares, podría ser revisada. ¿Qué espera conseguir el gobierno con el 0.2%, una contribución especial? Al año espera recibir 177 millones de dólares, en 3 años 532 millones de dólares. Subamos a 1%, ¿qué es 1% para una facturación de más de 10 millones de dólares? Podríamos recibir al año 885 millones de dólares y en 3 años 2.655 millones de dólares. Insisto, hay que buscar medidas que sean suficientemente creativas y que no graven al pueblo ecuatoriano ni a los sectores medios, sino que los grupos más acomodados sean los convocados a contribuir para resolver los problemas. ¿Qué dice el sector empresarial sobre eso? Mire, una reforma tributaria sin lugar a dudas no causa un impacto positivo ni en el sector empresarial ni tampoco en el sector productivo nacional. Pero en este momento tenemos que estar conscientes de que hay un bien mayor y ese bien mayor se llama paz social.
Por eso estamos dispuestos a acudir al diálogo, a ir nuevamente a la Asamblea Nacional, a trabajar técnicamente con la Comisión de lo Económico para hacer los ajustes necesarios. Lo que plantea el economista Acosta es cargar de más impuestos a las mismas empresas, y eso está absolutamente equivocado y es erróneo. Lo que hay que hacer aquí es ampliar la base tributaria y generar riqueza para poder cobrar más impuestos. ¿Cómo generamos más riqueza? Fomentando las exportaciones, fomentando las inversiones, generando un buen clima de trabajo en el Ecuador. Aquí hay que pensar también en la base de la pirámide. ¿Quién es la base de la pirámide? Los pequeños productores, los microproductores, y por eso es que hay que fomentar también a esos pequeños productores para que puedan irse encadenando productivamente. Y este es un tema fundamental en el cual hay que trabajar. La Asamblea Nacional hace un par de semanas aprobó la Ley de Emprendimiento. Este es un muy buen signo, pero a esa ley de emprendimiento también hay que irle atando con reformas, por ejemplo, en materia laboral. ¿Cómo conseguir unas reformas laborales adecuadas que no causen inestabilidad social? A través del diálogo. Por eso, desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, desde el sector empresarial, hemos acudido a la Organización Internacional del Trabajo para que sea una mediadora dentro del diálogo que tiene que existir en lo que tiene que ver con reformas laborales. Por eso es que planteamos al Ecuador que trabajemos todos juntos para salir de esta crisis. Y esas son algunas de las observaciones de Pablo Zambrano, el presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar nos espera Rosa Matilde Guerrero, la asesora de la Superintendencia de Bancos y experta en finanzas internacionales. Hablamos sobre las observaciones al proyecto urgente sobre el afianzamiento de los sistemas monetario y financiero. Siga en nuestra sintonía. El proyecto de urgencia económica trae un tramo sobre el afianzamiento de los sistemas monetario y financiero, que no ha merecido reparos del sector productivo, y en cambio observaciones de la Superintendencia de Bancos. Rosa Matilde Guerrero, asesora de la Superintendencia de Bancos, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor, muchas gracias por la entrevista. Es primordial en lo referente a control establecer cómo debe fortalecerse y determinar las competencias de lo que se controla. ¿Qué se necesita en el proyecto para que eso funcione realmente? Gracias, doctor. Efectivamente, y para ser muy breves, el proyecto en general tiene y va en la línea correcta. Por ejemplo, y muy rápidamente, solo por decir algo, en términos de lo que es la parte del equilibrio fiscal, creo que el plantear reglas fiscales claras es uno de los temas y logros claves del proyecto. Sin embargo, en la parte del Código Orgánico Monetario y Financiero, si bien tiene algunos elementos centrales, como el fortalecimiento de la Junta de Política Financiera, ahí es donde, si bien el objetivo es importante, ya la Constitución tiene un tema que creo que puede ser mejorado, y es esto. Si bien el presidente nomina a los miembros, no tiene los contrapesos adecuados. Concretamente, ¿por qué? Porque nomina el presidente, pero no hay quien la Asamblea debería nombrar o validar esos nombres para que haya un contrapeso. Sigue siendo la Junta de Política Financiera de Regulación y Política, cuando la política la debe hacer el gobierno y la Junta debería ser de regulación. Por otro lado, esa junta se le quitan funciones a las superintendencias, no a una superintendencia, a las superintendencias. Y finalmente, doctor, si me permite rápidamente, a esa junta se le ponen miembros a medio tiempo. Y uno dice, ¿por qué? Cuando deberían ser miembros a tiempo completo todos. Eso en el marco de la gobernabilidad. Y finalmente, al COSEDE, que es una herramienta de la red de seguridad financiera, se le deja sin directorio. Cuando maneja fondos privados, de sus depósitos, de mis depósitos, del público, se le deja sin directorio y se le pasa a depender directamente del directorio del Banco Central, quitándole inclusive la participación de un miembro del sector privado, del director de la banca, pero además de la economía popular y solidaria. ¿Y por qué es tan importante esto de las competencias? Porque sobre las competencias el Banco Central, Ruda Regui, superintendenta de bancos, indicó lo siguiente, escuchemos. Gracias, doctor.
En la Constitución establece realmente que el Ejecutivo es quien hace la política pública y eso está muy bien, porque en cualquier país del mundo es el Ejecutivo el que diseña la política cambiaria, la política financiera, la política crediticia, etcétera. Hay que circunscribir más bien la acción y la actuación del Banco Central a esta determinación de la Constitución. Y sí es importante la independencia, así como es importante para las superintendencias en general, el poder ejercer la autonomía que les determina la Constitución. En un régimen dolarizado, sin moneda nacional propia, ¿quién debe diseñar la política financiera y monetaria y cambiaria? ¿La Junta Monetaria independiente del Ejecutivo o el Ejecutivo que ejecuta y qué funciones entonces debe tener el Banco Central? Excelente, doctor. Yo considero que es la Junta de Política Financiera quien debe diseñar la política financiera, inclusive las políticas de regulación del sistema financiero. Eso está muy bien. Y el Banco Central, tal cual dice la Constitución, tiene que ejecutar las políticas financieras, porque en dolarización, como bien usted lo señala, el Banco Central tiene funciones muy específicas, como por ejemplo, ¿sí?, gestionar el sistema de pagos. Y hasta ahí. Pero lo que sí deberíamos mejorar en el proyecto, y a mí me encanta haberle oído a Richard, que está abierto a seguir mejorando, y eso está muy bien, porque es un buen proyecto, pero hay que mejorarlo. En efecto, por ejemplo, una de las causas de la crisis fue que el Banco Central, como dependencia del Ejecutivo, que recibe órdenes del Ejecutivo, se convirtió en prestamista del gobierno y de la banca pública con los dineros ajenos del IES, de los bancos privados y de los gobiernos autónomos, que se depositan en el Banco Central. Ahora, ¿cómo se asegura que esto no vuelva a suceder si hay una disposición transitoria que transitoriamente lo vuelve a permitir? Es decir, transitoriamente puede ser este propio gobierno. Exactamente. Por eso, doctor, creemos que es fundamental que ese Banco Central, que el 191, 162, elimine el control de la superintendencia de bancos, no se lo elimine, no porque ahora esté X y Y personas, sino porque el Banco Central maneja vía el encaje los depósitos del público. Y quien debe velar por los depósitos del público es la superintendencia de bancos. Segundo, el Banco Central que custodia ese encaje ahora pone en el 193 que el auditor interno no define una periodicidad, cuando todo auditor interno debe tener una periodicidad para que sea sujeto de cambio. Tercero, pone un comité de auditoría sin un miembro independiente. Tiene que haber un miembro independiente. Tercero, se pone un superfiscalizador elegido por él mismo. Eso no está bien. Entonces, los controles de ese Banco Central para controlar lo que usted bien dice tienen que estar adecuadamente establecidos y la superintendencia de bancos debe controlarle solo por esa pequeña cosa. Tiene los depósitos del público. Ahora, en un régimen dolarizado, este es otro tema, pero que es muy importante también en relación al sistema financiero. Es esencial la banca extranjera, porque no es moneda propia, para que haya competencia, para que baje el costo del dinero. En el Ecuador no hay banca extranjera. Todo el mundo pide que venga, pero hay regulaciones que la limitan y por eso no viene. ¿Qué debe establecerse? La territorialidad tributaria, que debe eliminarse, que no atienda a clientes nacionales. ¿Qué propondría al respecto? Perfecto, doctor. Hay una norma aquí que beneficia que venga la banca extranjera en este proyecto de ley. Y eso está muy bien. Pero además, si yo soy un supervisor, por ejemplo, en España, voy a permitir que mi banca venga si mis normas van hacia allá. Y se propuso en el proyecto de ley del 6 de agosto del 2019, remitido a la Junta para que incluya en este proyecto, por ejemplo, la norma de patrimonio por riesgos. Eso es ir a Basilea, eso es mejorar la normatividad, como usted bien dice. Entonces, un regulador externo va a permitir que venga el Bilbao Vizcaya acá al Ecuador porque nuestras normas se van hacia allá. Entonces, eso es mejorar.
Por ejemplo, poner normas de inclusión financiera. Ya para cerrar, porque terminamos. Sí. Todo este tipo de normas benefician y atraen a la banca extranjera. Esto es justamente ir hacia mejorar las normas, hacia las mejores prácticas. Rosa Matilde Guerrero, gracias por participar en Contacto Directo. A usted, doctor, muchas gracias por permitirme. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes, gracias a su sintonía. Nos volvemos a encontrar, Alfredo, la próxima semana contigo. Perfecto. Después del largo feriado, es una de las huellas que dejó Correa y que a todos les gusta. Varios días de descanso. Buen día.